Si tienes problemas para calcular el área de una superficie en AutoCAD, bueno, en este video te voy a enseñar un método que te va a permitir calcular tu superficie y de igual manera te va a permitir actualizar cada vez que tú modifiques tu superficie, también se va a actualizar el área, ¿ok? Bueno, lo primero que necesitamos es tener un polígono formado por polilíneas que esté totalmente cerrado y necesitamos un texto. Bien, vamos a seleccionar el texto y lo vamos a eliminar. Bueno, una vez que eliminamos texto, vamos a presionar Control más F y nos va a aparecer esta opción. Aquí vamos a seleccionar la opción de objeto y aquí donde dice tipo de objeto, le vamos a dar un clic aquí donde dice seleccionar objeto. En este caso vamos a seleccionar lo que es la polilínea, bueno, en este caso la superficie cerrada. Aquí le vamos a decir que queremos el área, ¿ok? Aquí vamos a seleccionar en este caso cuántos decimales de precisión queremos, en este caso 2. Y aquí formato adicional. Aquí yo le voy a agregar como prefijo, le voy a decir área, por ejemplo le voy a escribir área 2 puntos. Y aquí en la sufijo que es después del total le vamos a decir, vamos a dar un espacio M minúsculo y le vamos a dar 2 y le decimos OK. Miren, ahí está chicos, ya lo tenemos, aquí tenemos un previo cómo se va a ver el resultado, área 2 puntos, el total y en este caso metros cuadrados. Le decimos OK y miren lo que va a pasar. De una forma automática ya se nos está dando el área de esta superficie, pero chicos, a diferencia del comando AA que te permite calcular el área, y ahorita lo vemos, AA, Enter, aquí le vamos a decir objeto, ¿okay? Objeto, tocamos y nos da el mismo resultado, pero aquí es solamente un resultado gráfico, ¿ok? Nosotros si llegamos a modificar este polígono por X o Y motivo, llegar a sufrir algún cambio, miren lo que va a pasar. De igual manera, este resultado se va a actualizar. Vamos a ejecutar el comando regenerar, enter y miren chicos. De forma automática también el área sufre cambios, ¿ok? Este es un método que te va a permitir pues tener tus datos totalmente actualizados. Miren, ahí está. Vamos a volver a modificar. Observen bien cómo cambia aquí el valor del área. Le vamos a decir regenerar, enter y listo chicos. Bueno, de esta forma ustedes van a poder tener sus superficies de una forma totalmente en automática. Cada vez que modifiquen, también se modifica el valor del texto. Así que si este video te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, compartas, dejes tu poderoso like y nos vemos en un próximo video.